El 25 de mayo de 1940 la situación de la Fuerza Expedicionaria Británica y del primer ejército francés era desesperada. El puerto de Boulogne había sido ocupado. Las tropas alemanas habían aislado Calais. Los británicos estaban siendo forzados a replegarse hacia el puerto de Dunkerque. Lord Gord, el comandante británico, aconsejó a su gobierno que la única esperanza de salvar al menos una mínima parte de sus tropas era organizando una evacuación por mar. Pero con los bombarderos Stuka rugiendo en picado y los Panzers listos para el asalto final, aquello parecía una esperanza lejana. Los británicos anticiparon que Dunkerque sería ocupada en un día. Sin que los británicos lo supiesen, Hitler y el alto mando alemán ya habían tomado una decisión que les salvaría de la aniquilación total. Los alemanes eran totalmente conscientes de que las tripulaciones de los Panzers estaban exhaustas y que sus máquinas necesitaban reparaciones urgentes. Los ataques de De Gaulle y los británicos habían fracasado, pero habían demostrado claramente cuán vulnerables eran las líneas de comunicación alemanas. Este era el punto más débil de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Así pues, el alto mando alemán tomó una decisión fatídica. Decidió detener el avance de los Panzers para protegerlos de mayores daños y esperar a que la infantería se aproximara. Solo entonces se procedería a liquidar la bolsa aliada de resistencia que rodeaba Dunkerque. Mientras, la Blitzkrieg y los Panzers descansaron. No avanzarían en 2 días. Justo el tiempo necesario, especialmente para los británicos, para conseguir un poco más de ventaja para prepararse. Durante la espera de los tanques, la única gran acción tenía lugar en Calais. Allí, la guarnición británica se negó a rendirse, y la ciudad fue ocupada, pero solo después de 3 días de lucha sangrienta cuerpo a cuerpo. Cuando los Panzers volvieron a ponerse en marcha 2 días más tarde, el 26 de mayo, las condiciones climatológicas habían cambiado. Los tanques alemanes se quedaron empantanados a causa de la fuerte lluvia, circunstancia que favoreció a los aliados y ganaron tiempo. Así las cosas, el 26 de mayo a las 19:57, el vicealmirante Bertram Ramsay, alto oficial de la Marina al mando de Dover, recibió la señal de que podía poner en marcha la Operación Dinamo. La Operación Dinamo era un plan para retirar por mar a la Fuerza Expedicionaria Británica. Este plan había sido preparado con la esperanza más que con la expectativa de que se pudiese llevar a cabo realmente. Al día siguiente, una flota improvisada de destructores, remolcadores y ferries de pasajeros cruzaba el Canal de la Mancha. Pero al final del día, menos de 8.000 de los más de 300.000 hombres que se hallaban en Dunkerque habían sido rescatados. El puerto estaba siendo atacado por la aviación alemana con tal intensidad que no se podía utilizar. Y los barcos no se podían acercar suficientemente a las playas. Entonces, Ramsay hizo un llamamiento a cualquier barco de poco calado de más de 9 metros. Centenares de yates de motor, barcos de pesca y barcazas de los puertos de todo el sur de Inglaterra fueron reunidos y enviados a través del canal, a menudo con tripulaciones formadas por sus propietarios civiles. En el curso de la semana siguiente, las pequeñas embarcaciones trabajaron en las playas de Dunkerque, transportando soldados a los barcos más grandes que esperaban en alta mar para llevarlos a un lugar seguro. Durante todo este tiempo estuvieron sometidos a ataques aéreos constantes. Las fuerzas aéreas británicas enviaron todos los aviones de combate que tenían disponibles con el objeto de ahuyentar a la Luftwaffe. Aún así, 7 destructores franceses y 6 ingleses fueron hundidos junto con 24 barcos de guerra de menor tamaño. Una cuarta parte de las 665 pequeñas embarcaciones nunca regresó a casa.
Pero cuando hubo que detener la evacuación el 4 de junio, más de 300.000 hombres, de los cuales el 41% eran franceses, habían sido rescatados. Nada de esto habría sido posible sin el heroísmo del ejército francés. Tuvo un papel de vital importancia en ralentizar el avance alemán. La retaguardia francesa no abandonó sus posiciones alrededor de Dunkerque hasta que los últimos barcos hubieron abandonado la playa. Un oficial británico la comparó con la última batalla de los espartanos en las Termópilas. Pero el ejército británico había perdido la mayor parte de sus armas pesadas y no estaría en condiciones de luchar contra los alemanes durante mucho tiempo. Francia tenía que seguir luchando, pero había perdido más de la mitad de su ejército. Para enfrentarse a ellos, los alemanes tenían 92 divisiones, incluido un número ingente de unidades blindadas. A las 4 de la madrugada del 5 de junio, un breve bombardeo dio comienzo a la destrucción final de Francia. Tropas de asalto cruzaron los ríos Somme y Hayes. Al principio, la resistencia francesa fue feroz y los alemanes tuvieron que luchar para destruir sus cabezas de puente. Pero una vez más, la Luftwaffe ayudó a liquidar las defensas. Rápidamente los Panzers avanzaron hacia el sur y el goteo de soldados franceses que se rendían se convirtió en una avalancha. El 9 de junio, los Panzers habían alcanzado el Sena y a la infantería solo le faltaban unas pocas horas para llegar. Una vez atravesado el río, los alemanes se desplegaron a modo de abanico hacia el interior del país. El 14 de junio, el ejército alemán entraba en París. Y la esvástica era izada en la Torre Eiffel. Hitler había obtenido el premio que se le había escapado al Kaiser en 1914. Los parisinos solo podían mirar helados de espanto aquella ocupación. Durante el tiempo que duró la ocupación alemana, Winston Churchill efectuó 5 visitas al país intentando ofrecer apoyo a la resistencia francesa. El 16 de junio le llegó a ofrecer a Paul Reynaud una unión con Gran Bretaña si Francia se mantenía en la lucha. Pero ya era demasiado tarde. El gabinete de Reynaud rechazó la propuesta y el primer ministro dimitió aquella misma noche. Le sucedió el mariscal Philippe Pétain, que inmediatamente pidió un armisticio a los alemanes. Solo entonces los alemanes se decidieron a atacar la línea Maginot, que había quedado aislada. Después de un intenso bombardeo de artillería, los defensores franceses ofrecieron una resistencia simbólica antes de que las tropas alemanas ocupasen los fuertes. El 21 de junio, Hitler fue a Compiègne, donde se conservaba el vagón en el cual los alemanes habían firmado el armisticio en 1918. Cuando la delegación francesa entró en el vagón, Hitler les entregó sus condiciones y se marchó. Los franceses insistieron en consultar con su gobierno, pero al día siguiente los alemanes les dijeron que si no firmaban inmediatamente, los Panzers volverían a ponerse en marcha. Firmaron y la humillación de Francia fue completa. Para Hitler, su control de la Europa occidental parecía absoluto. Estaba seguro de que ahora Gran Bretaña buscaría la paz y de que pronto podría pasar a la fase siguiente de su plan general. Pero aunque la Blitzkrieg, la guerra relámpago, había obtenido mucho éxito y muy deprisa, ello no significaba que hubiese ganado la guerra. Los británicos, heridos y abatidos, habían huido para sobrevivir y poder luchar cuando llegara el momento.